Sí, qué bueno que podemos estar juntos, amigos, este miércoles 22 de enero. Qué bueno que podemos comenzar nuestra reunión de oración, orar juntos a través de este medio y reflexionar en la palabra del Señor. Y bueno, vamos a la reflexión en la palabra del Señor de esta noche, la cual se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 21 al 27. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en este capítulo de la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 27. Y la reflexión de esta noche se titula La promesa del Cordero. En esto vamos a estar reflexionando esta noche en la promesa del Cordero. Y en Éxodo capítulo 12 se nos narra la celebración de la primera Pascua. En este relato Dios ordena a Faraón repetidamente que libere a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y Dios le dice a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo, deja salir a mi pueblo para que me adore. Sin embargo, Faraón se rehusó una y otra vez, lo que desencadenó que Dios enviara las famosas 10 plagas sobre Egipto, estas 10 famosas plagas de las que todas las personas, creyentes o no creyentes, han escuchado, se han contado cuentos, se han hecho películas acerca de esta historia. Es una historia muy famosa de la Biblia, así que esto es justamente lo que desencadenó estas 10 plagas en Egipto, que Dios quería que su pueblo saliera para adorarlo, para que fueran libres, pero Faraón se rehusó a eso, y entonces Dios mostró su poder a Egipto, a Faraón y a todos nosotros a través de estas plagas. Y el último golpe de estas plagas, la última plaga, fue la muerte de los primogénitos, con la cual Dios finalmente lograría la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces fíjense lo que dice este capítulo 12, versículo 21. Dice: convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Y si tú no eres cristiano, o tal vez eres nuevo en la fe y es la primera vez que escuchas esta historia acerca de la Pascua, es probable que te surjan preguntas como: ¿por qué la última plaga tiene que ver con la muerte de los primogénitos? ¿Por qué son tan importantes los primogénitos? Y la razón por la cual nos hacemos estas preguntas es porque no conocemos, no estamos familiarizados con el contexto histórico y cultural de Israel y del mundo, no solamente de Israel, del mundo en esa época. Para responder a esto tenemos que comprender lo que significaba para un judío tener un varón primogénito. En aquellos días la cultura no era tan individualista como es la nuestra, y así que el valor de las personas recaía en el valor de la familia. La familia era lo supremo para las personas, y cada primogénito varón heredaba gran parte de la propiedad de cada familia, así que es el primogénito quien aseguraba la posición de la familia ante la sociedad. Mientras hoy muchas veces definimos nuestra identidad por nuestros logros personales, por nuestras capacidades, por nuestros éxitos, por qué tan felices nos sentimos, por qué tan plenos nos sentimos, en aquella época, en ese mundo antiguo, toda la esperanza de la sociedad, de las personas, caía en la familia, y la esperanza de la familia recaía en el primogénito. Vean, por ejemplo, vamos a un capítulo después, allá a Éxodo capítulo 13, versículo 1, y vea lo que dice. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. ¿Por qué la vida del primogénito le pertenecía a Dios? ¿Por qué Dios está reclamando en estos versículos que la vida del primogénito, el primer varón nacido de una familia y el primer macho nacido de los animales, le pertenecen? ¿Por qué Dios está diciendo esto?
Por lo que acabamos de decir hace un momento, porque el primogénito representaba a toda la familia. Sin primogénito se terminaba el futuro de una familia. Si Dios pedía que se sacrificara al primogénito, esto simbólicamente representaba una deuda. La deuda del pecado que tiene toda familia sobre la tierra. Y muchas personas, al enterarse que historias como estas están en nuestras Biblias, historias en las que Dios demanda la muerte de los primogénitos para pagar por el pecado de toda una familia o de todo un pueblo, piensan que Dios está loco. Y piensan que nosotros estamos aún más locos por seguir a un Dios así. Tal vez estás pensando que no es justo que exista un Dios que te diga lo que es bueno y lo que es malo, y que si en algún momento tú haces algo que se considera malo, entonces eso se te considere como una falta, como un pecado, como una falta que debe ser pagada con la muerte. ¿Qué clase de barbaridad es esa? Muchas personas piensan esto. Qué Dios tan sanguinario, qué Dios tan enojón. Pero déjame decirte que no eres, que tú no eres tan diferente. Tú, al igual que este Dios al que tanto criticas, también tienes estándares morales que piensas que las demás personas deben cumplir, y si no lo hacen, deberían de desaparecer. Por ejemplo, si tú eres vegano, ¿quiénes deberían de desaparecer? Si tú eres vegano, deberían desaparecer los carnívoros, ¿verdad? Los carnívoros son el problema de este mundo, ellos deberían de desaparecer. Si estás a favor del aborto, los pro vida deberían de ser silenciados. No, nadie debería de escuchar lo que ellos dicen. Es una tontería lo que ellos dicen. Si eres de Morena, entonces piensas que los del PRIAN no deberían tener derecho al voto o viceversa. Y tal vez me digas, oye, estoy de acuerdo, yo también tengo juicios morales, pero no quiero que la gente muera por no pensar como yo, como lo hace tu Dios. Si Dios realmente existiera, debería amar y perdonar a todos. Muchas personas dicen eso. Si Dios realmente existiera, Dios realmente debería de perdonar a todos y de amar a todos y de recibir a todos por igual. Pero para responder a esta idea, me gustaría que pensara en un ejemplo. Imagina que alguien asesina a uno de tus familiares. Imagina eso, a uno de tus familiares. Y cuando en el juicio, el juez, estando ahí en el juicio, de pronto el juez decide perdonar al asesino y dice, yo soy un juez de amor y perdono y acepto a todos. Sinceramente, ¿qué pensarías de ese juez? ¿Qué pensarías de ese juez? ¿Pensarías que es un juez justo? ¿Qué pensarías de ese juez? No, tú pensarías que es un juez que incluso es ridículo. Todos queremos que el culpable pague por sus crímenes. Si tú deseas eso, que el culpable pague por lo que ha hecho, ¿por qué Dios tendría que desear lo contrario? ¿Por qué? La Biblia es clara y nos dice que la paga del pecado es muerte. Hay una deuda de muerte que tenemos todos delante de Dios y que tenemos que pagar. Entonces, en nuestra cultura mexicana del siglo XXI, pensamos que no tiene sentido que Dios esté reclamando la muerte de los primogénitos. Pero para los israelitas era diferente. Ellos entendían la importancia de los primogénitos y ellos sabían perfectamente lo que Dios estaba pidiendo en ese momento. Pero hay algo muy interesante que no me gustaría pasar por alto en este relato. Fíjense a lo que dice el versículo 22. Fíjense, dice, tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Por qué creen que Dios les está diciendo esto a los israelitas? Y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Por qué Dios les dice eso? Fíjense, esto es muy importante, pongan mucha atención. Dios les está anunciando que los merecedores del castigo de la muerte de los primogénitos no son solamente los egipcios, que esto no se trata de una selección étnica o social, o porque Dios prefiera la cultura de los israelitas y desprecie la cultura de los egipcios. No se trata de eso. No se trata de eso, no se trata que los israelitas sean más bonitos o sean más inteligentes que los egipcios, no se trata de eso. Dios le está diciendo esto a los israelitas. Miren, israelitas, ustedes son los oprimidos y los egipcios son los opresores. Ustedes adoran al Dios verdadero y ellos adoran a ídolos falsos.
Pero a pesar de eso, si ustedes se enfrentan al juicio que voy a hacer el día de hoy, ustedes también serían destruidos. Israelitas, ustedes deben entender que ustedes no son mejores que los egipcios. Esto es algo muy interesante y que debemos comprender claramente. La Biblia nos muestra que la deuda del pecado, esta falla, esta rebelión que existe delante de Dios, no solamente es de un grupo de personas. La deuda del pecado delante de Dios es universal. Los israelitas debían pagar por esa deuda. Los egipcios debían pagar también. ¿Y qué crees? Tú y yo también tenemos que pagar. Tú y yo también tenemos que pagar. Todos tenemos una deuda de muerte delante del Dios creador porque como humanidad nos hemos rebelado en su contra. De manera natural no queremos tener nada que ver con Él y no queremos que sea nuestro Dios, no queremos que se meta en nuestra vida y por eso no queremos que destruya nuestros planes ni nuestros sueños, ni que nuestra voluntad esté ligada a lo suya, no queremos nada de eso y solamente por eso tú y yo merecemos morir. ¿Y cuál fue la solución para los israelitas aquella noche? Ellos no simplemente tenían que evitar salir de sus casas. ¿Qué más tenían que hacer? ¿Qué nos dice el texto que acabamos de leer? ¿Qué más tenían que hacer además de evitar salir de sus casas? Ellos tenían que sacrificar un cordero sin defecto, sin mancha, y pintar con su sangre los marcos de sus puertas. ¿Se dan cuenta? Esa noche en cada casa en Egipto había un hijo muerto o había un cordero muerto. No hay más. O un hijo primogénito muerto o un cordero muerto. El cordero era un sustituto. El cordero pagaba la deuda por los primogénitos israelitas para que ellos no tuvieran que morir esa noche representando a su familia. Cada vez que cada primogénito israelita miraba a la mesa y veía al cordero sacrificado ahí en la mesa, la única razón lo que cada primogénito decía cada vez que veía al cordero en la mesa es, la única razón por la que el día de hoy estoy vivo es porque ese cordero fue sacrificado en mi lugar. La única razón por la que sigo con vida, la única razón por la que mi familia aún sigue teniendo sentido en esta nación es porque ese cordero tomó mi lugar, fue sacrificado en mi lugar. Fíjense lo que dice el versículo 24. Obedezcan estas instrucciones, será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero salvó la vida de nuestras familias. Esa noche el Señor pasó de largo la casa de los israelitas, pero no porque los israelitas fueran mejores, no porque los israelitas fueran más bonitos, sino porque los israelitas tenían en las marcas de sus puertas la sangre del cordero sin defecto. Eso es justamente lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo. Y esa noche el Señor pasó de largo a la casa de los israelitas gracias a que en sus puertas, en sus marcos, estaba la sangre del cordero. Entonces, lo que podemos ver en este texto es que a pesar de que los israelitas eran oprimidos social y económicamente, es decir, eran las víctimas en Egipto, a pesar de ello, si ellos salían esa noche de sus casas, si salían de la protección de la sangre del cordero, ellos serían destruidos. Cuando Dios les advierte eso, lo que realmente les está dando a entender es que a pesar de ser salvados de la muerte aquella noche, ellos aún necesitaban una salvación más, una última salvación. Ellos necesitaban a otro cordero, a un mejor cordero, una salvación mucho más profunda y mejor de la que habían recibido aquella noche. Y muchos años después, la noche en que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado,
Él se encontraba celebrando la cena de la Pascua junto con sus discípulos. Y era una tradición que en la cena de la Pascua el padre de familia se levantara y dirigiera la celebración, explicara y recordara lo que se celebraba aquella noche. Entonces Cristo se levantó y tomó el rol del padre de familia delante de sus discípulos. Y lo que sus discípulos estaban esperando en ese momento era que él empezara a explicar el significado de la Pascua, pero ellos se quedaron sorprendidos cuando en lugar de eso tomó el pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Luego tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada. ¿Pueden imaginar la cara de los discípulos en ese momento? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús cambió el ritual de la Pascua aquella noche? Lo que Jesús estaba anunciando aquella noche es que Él era el cumplimiento de la Pascua, que la Pascua, que todo lo que pasó aquella noche apuntaba a Él, que Él sería sacrificado para lograr nuestra verdadera liberación. No una liberación solamente física, política o económica como lo que querían los israelitas esa noche en Egipto. No, una salvación que realmente necesitamos, una salvación, una liberación del pecado y de la muerte, la liberación de nuestra gran deuda delante de Dios. Jesús en esa noche nos está ofreciendo esa última Pascua que tú y yo necesitamos, esa Pascua perfecta con el Cordero perfecto. La promesa se cumplió y tú y yo ya no necesitamos más corderos, ya no necesitamos más sacrificios. El sacrificio perfecto llegó y se realizó por ti y por mí. Y esa es la razón por la que Juan el Bautista, cuando vio por primera vez a Jesús, exclamó esto: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan comprendió en ese momento que toda la Pascua apuntaba a Cristo, el verdadero primogénito de Dios, ofrecido para pagar tu deuda y la mía. Esa es la respuesta para los egipcios. Ellos seguramente pensaban que Dios era injusto al tomar la vida de sus primogénitos, pero Dios también tuvo que pagar ese mismo precio para poder ofrecernos su salvación. Dios tuvo que entregar a su primogénito para poder salvarnos a ti y a mí. Esa es la respuesta para ti y para mí. Tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos presentarnos ante Dios así como si nada y verlo a cara porque moriríamos. Tú y yo necesitamos un cordero sin defecto que entregue su vida por nosotros. Lo único que tú y yo podemos hacer es tomar la sangre de ese perfecto cordero que fue sacrificado, la sangre de Cristo, cubrirnos de ella, confiar en ella y decir: la única razón por la que el día de hoy estoy vivo es porque ese cordero fue sacrificado, es porque esa sangre preciosa fue derramada en mi lugar y ahora me cubro de esa sangre preciosa que me limpia de todo pecado, y eso hace que ahora me pueda presentar delante de Dios y ser su hijo y llamarlo Padre. El Dios de la Biblia no solamente nos dice que nos ama, nos lo demuestra al venir a morir por nosotros. Entender esto es lo único que puede transformar verdaderamente nuestros corazones. Entender su sacrificio por nosotros es lo único que puede cambiar nuestra actitud hacia las demás personas. Los israelitas tuvieron que sacrificar un cordero para ser salvados, porque ellos no eran mejor que los egipcios. Tú y yo necesitamos ir a Cristo para ser salvados, porque tú y yo no somos mejores que los no cristianos. Tú y yo no somos más inteligentes o más crédulos que los que no conocen a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo para poder ser recibidos por el Padre. Y cuando tú puedes ver a Dios entregando a su Hijo y a su Hijo viniendo de manera obediente para hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer, solamente al ver el perdón, el servicio, el amor que Dios nos ofrece a través de Cristo, es lo único que nos puede motivar para no negar ese amor, ese perdón y ese servicio sacrificial a los demás. Así que esta noche vengamos en oración, vengamos con plena confianza, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, ese Cordero Pascual, ese Cordero sin defecto, sin mancha, que dio su vida por nosotros. Oremos con confianza, vengamos a Él, traigamos nuestras peticiones, traigamos nuestras oraciones.